Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAB. Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Gracias por estar en la radio de la universidad, Bernarda, Claudio. No, gracias a vos. Casi Claudio Llorente y Bernarda Villarruel. Sí, ya somos como una... Me preguntan todo el tiempo si es mi mujer. Digo, no, me va a matar Jorge. Sí, el gran y querido Jorge Tayana, ¿no? Bueno, de paso un beso a la distancia. Hace tiempo ya que viene esta yunta dando vueltas, y ha pasado también transversalmente en toda la Argentina una historia distinta de la comunicación y los medios desde el momento que empezaron. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Empezamos en Canal 13. Yo la conocí a Bernarda en año 87, por ahí fue. Sí, 87, 88. Por ahí ella estaba haciendo programa obviamente cultural, así de nivel. Creo una mina seria, digamos. Es una mina preparada y yo hacía Mareco. Y ahí nos conocimos, nos presentó Daniela Basso, ahí nos conocimos y laburamos primero juntos con Badía, con Juan Alberto Badía, y empezamos a hacer imagen de radio. Ahí fue el primer laburo juntos que hicimos, ¿no? Sí, además teníamos en común que íbamos a la universidad, éramos de los pocos que nos preocupábamos por la televisión y en formarnos en medio de una televisión que viste que la gente televisión pocas veces ha tenido esa preocupación, que es la formación. Bueno, no sé por qué. Nosotros estábamos en formarnos y sacar un título, y Claudio estudiaba sociología y yo estudiaba ciencias políticas. Ajá. Así y en que el canal nos decían, estos son los... en la tele nos decían, estos son los que se hacen los intelectuales acá. Claro. Y en la universidad nos decían, estos son los boludos de la tele. Que hacen esa estupidez en pantalla. Sí, pero me parece que teníamos una cosa en claro, y me parece que eso sirve también para todos los estudiantes, sobre todo de teoría de medios y demás. Los medios te chupan, bueno, vos tenés gran experiencia, Mario, y la experiencia es que los medios básicamente te sacan el bagaje que traes, lo que vos tenés, y en general te aportan muy poco, ¿viste? Es permanentemente dar a partir de lo que uno tiene, con poca retroalimentación de la realidad hacia uno en cuanto a la formación. Por eso a mí me parece muy importante que nadie pierda la brújula de ser autodidacta y ir también a la universidad y formarse en distintas disciplinas, porque un comunicador es mucho mejor un comunicador en la medida de que sabe de las cosas que está hablando. Y es un poco combatir todas las voces que aparecen ahora, que se habla de cualquier cosa, ¿no? La hablamos sin saber, pero hablamos. Pero hablemos de lo que venga. Es cierto eso que decís, pero además me parece que ahí, si bien estaba casi perfilado, estamos hablando de los primeros años de la democracia en Argentina, estaba ya perfilada la incidencia que terminaba teniendo esto y la fragilidad con el cuidado que hay que manejarlo, porque efectivamente uno puede llenar el aire de imágenes absurdas y palabras tontas, y no sabe a veces que termina haciendo un daño extraordinario, ¿no? Ese tema me parece que corresponde que valga la pena esto que acabas de decir, que se forme, por más que después la industria esté demandando esto, porque desgraciadamente sucede eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en la época de Alfonsín se tomó muy en serio el tema de los medios, me acuerdo. Porque aparte los canales los mantuvo estatales. Me parece que fue una decisión política brillante, porque si no, imagínate, hubiera durado 3 años. Pero había toda la gente que volvía del exilio, toda la gente copada, la gente que estaba en las universidades, se fue armando grupos interesantes y programas muy buenos se hicieron desde el 83 al 88, 89. Después, obviamente, con la privatización digamos, de alguna manera se hizo más una televisión mucho más capitalista, mucho de competitividad, mucho más al resultado. Salieron buenas cosas, obviamente, pero esa fue una época muy interesante porque tenía que ver, por sobre todas las cosas, es de defender los derechos adquiridos, ¿no? Después de la dictadura, y la verdad que fue una gran experiencia. Yo aprendí mucho ahí. Bueno, pasó también en la radio, ¿no? La aparición del pensamiento, el tipo que empezaba, estaba bien, el magazine andaba, pero empezaba a aparecer incluso sin Google y sin computadora, el tipo sin que teléfonos. El teléfono era claro, yo me acuerdo que hablé
no hace mucho con la querida Betty Elizalde, y había tipos que tenían el disco rígido en la cabeza. Claro. Si le preguntabas por o sucedía algo internacional y tenía la data, te describía. Esto también acható un poco, me parece, ¿no? Es decir, si bien hay una facilidad notable para acceder rápidamente a toda la información, también acható la formación, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, mirá, en esa época, y ya parecemos viejos, la importancia del archivo, porque en general no habían archivos, entonces era esto de cortar las notas que te podían interesar en función de lo que podías llegar a usar en un determinado futuro, porque no tenías muchas fuentes a las cuales recurrir, ¿no? Además de ir a bibliotecas y ese tipo de cosas que también las hacíamos, o ir a hemerotecas, ¿no? Todo esto parece un mundo casi del medioevo, pero te llevaba primero una cierta planificación, ¿no?, en cuanto a lo que podías llegar a usar. Después a leer de otra manera, ¿no?, lo que era interesante y demás, y lo que podías preservar y lo que era coyuntural y lo que podía tener un valor estratégico. Y me parece que en ese archivo también ibas construyendo justamente un archivo en tu cabeza, que eso era lo único importante, porque después te remitías permanentemente a eso. ¿Qué hay de Sergio, del viejo en la vocación, en esta ubicación en la vida? Bueno, los periodistas de esa época, como muy viejo, eran, bueno, no es que te quiero decir que tengan esa edad, pero son esos periodistas que antes de hablar, viste, la pensaban 3 veces lo que iban a decir, no por el hecho de quedar mal o bien, sino para tener el dato justo, el famoso hiperchequeado. Y la verdad, mi viejo fue una guía en la vida en general. Mi viejo era un tipo muy serio cuando salía al aire, pero muy jodón en la vida familiar. Y yo creo que llegué a la tele, como siempre lo dije, y es una linda frase, creo que alguna vez voy a escribir algo sobre eso. Llegué a la tele buscando un padre, porque viste, los periodistas no están nunca. Esos periodistas, hoy hacen 2 horitas en una radio, y después van a los cócteles y están en todos lados. En esa época había que laburar, había que leerse todos los diarios. Y eran horas enteras en la redacción. Los cables, ¿te acordás? Donde venían los cables, y había que leer los cables de F, de ANSA, ¿te acordás? Entonces, mi viejo me hizo un poquito workaholic, porque yo, de alguna manera, muchas veces no iba al colegio, me tomaba el tren, el subte, y me quedaba todo el día con él en el canal. Y ahí empecé a sentir esa cosa de estar en un estudio de televisión. Yo entro en un estudio de televisión o de radio y me cambia la onda, te juro, es así. Te pone bien. Pero cualquier, puede ser de Hollywood a cualquier lado. Y me siento bien, me hace bien, y creo que tiene que ver también con esa afectividad que yo le ponía en estar al lado de mi viejo todo el tiempo, ¿viste? Le rompí un poco todo el tiempo estar atrás. Claro. Iba a maquillaje, iba a edición, iba para acá, iba para acá. Le usaba la máquina a escribir, y me decía, escribite algo, y yo siempre escribía alguna boludez y él me la corregía. Pero además ahí viste también la cocina. Claro, no es hermoso, es lo más, lo que es backstage. Yo siempre me pasé viendo programas de backstage porque es lo más lindo, y en aquella época era hiper artesanal. Hoy las cámaras son robóticas, ya desaparecieron los seres humanos, y van a seguir desapareciendo los medios de comunicación. Van a quedar los opinadores y detrás unas cámaras que se mueven solas, ¿no? Sí, claro. La cultura del panel, digamos, el panelista. El panelismo. Y Bernarda, ¿cómo arrancaste por este lado en la formación? Con los medios, casi de casualidad. Cuando era chica, decía que iba a hacer muchas cosas, entre esas desde astronauta a periodista. Y mi primer antecedente es que dirigí un diario escolar en la escuela primaria, pero nunca lo tomé muy en serio. Y viviendo en México, un amigo me dijo, mira, yo era muy chiquita, tenía 16 años, me dijo un amigo, hay un trabajo, están buscando un periodista en una revista de economía, que era la principal revista de economía de México. Y fui, mi amigo, que era el marido de una amiga, era fotógrafo en esa revista, y fui para que no me dijera, ¿qué pretendés? Claro. Llego a la entrevista, me dicen, ¿tenés experiencia? No. ¿Estudiaste periodismo? No. ¿Sabés escribir? No. Y me dieron el trabajo. Eso fue... Buscaban eso. No buscaban eso, porque en México, a diferencia de Argentina, los periodistas sí ya eran todos periodistas recibidos en las universidades. Era una formación mucho menos pragmática. Claro. Y no sé, decidieron apostar por esas casualidades en la vida. Decidieron apostar. El editor. No, eso me baja la historia. Y decidieron apostar, y de hecho después fueron cambiando de editor, y el editor que llegó fue un argentino, Sergio Sinay. Sergio Sinay me adoptó como discípula, me tenía bastante sonando,
Bueno, empecé a escribir y a la semana o a las 2 semanas me dio como una especie de úlcera, porque obviamente estaba haciendo algo que desconocía completamente. Y fui al médico y me dijo, deja eso, es una locura. Y después que salí del médico dije, no, voy a aprender a escribir. Y seguí, y ahí me fui formando en el periodismo y en el periodismo económico. Y cuando vino la hora de estudiar una carrera, mis propios jefes me dijeron, no se te ocurra estudiar comunicación social ni periodismo, porque cuando vos te recibas ya vas a tener una experiencia muy grande que no te va a servir para nada, porque tenés vas a tener muchísima práctica. Entonces ahí decidí estudiar algo que seguramente dije, ¿qué cosas no voy a tener la voluntad de leer por mí misma? ¿No? Porque obviamente a mí me encanta leer, pero leo novelas, cosas que me interesan, y dije, bueno, hay teoría política que no la voy a leer más allá que me interese la política, pues es un plomazo. Y en eso me puede ayudar la universidad. Entonces, después de haber pasado primero por la economía, después de haber pasado la economía que, viste, hay un tronco común con contadores y administradores de empresas que es un aburrimiento espantoso. Ahí duré 2 meses. Pasé por la antropología y fui a una materia que era baile folclórico, me empezaron a hablar de los trajecitos y también huí. En México siempre. No, ya en Argentina. Acá en Argentina. Terminé en la ciencia política casi por descarte. Perfiles en la UNDAB. Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Bernarda Llorente es hija de una abogada laboralista y de un ingeniero y profesor universitario. Inició su adolescencia en la clandestinidad. Luego de años de persecución y de contar 32 allanamientos en su casa en San Rafael, Mendoza, su madre, junto a ella, se exiliaron primero en España y luego en México. Volvieron a la Argentina luego de 7 años. Es licenciada en Ciencias Políticas, dedicó su trabajo en los medios, es periodista y productora televisiva. Perfiles en la UNDAB. Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Claudio es hijo del reconocido periodista Sergio Villarruel, es sociólogo y productor. En 1991 comenzó produciendo la TV Ataca junto a Mario Pergolini. Luego se sumó al equipo de Marcelo Tinelli como productor ejecutivo de Video Match. Fue director de programación de Telefe y 360 TV. Hay una etapa tremenda de gran estrés, imagino, que es la privatización y el proceso de transformación que tuvieron las señales de canales de televisión abiertos. A usted le tocó estar en Telefe, ya con ese nombre, yo me imagino, no sé si con la magnitud que vino después, y la perversión, diría yo, de la presión del encendido, de la audiencia, el rating, pero les tocó armar articular allí una programación altamente comercial, con un roce que imagino debe haber tenido sus altibajos cuando uno interactúa con distintos personajes, personalidades, algunos más campeonato o menos de complicados. Sí, esa iba a decir por otra cosa más liviana, pero sí, claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo había de todas maneras un horizonte? Te puedo hablar de esto, un horizonte para seguir haciendo cosas, pero ya me imagino a la distancia, sin estar muy metido en la vida de ustedes, de cierta liberación para producir cosas que después gustaron. ¿Ese pasaje fue una prueba difícil, dura? Otra casualidad o causalidad de nuestras vidas, ¿no? Porque ella ya estaba, yo no la veía hacía, ¿cuánto? ¿10 años? No, menos. 8, 7, bueno, yo no tengo un problema con las fechas y los tiempos siempre, con los nombres y con mi vida en general tengo un problema. Me miro al espejo y todavía digo... En la primera tanda manda un psicólogo acá, y hay profesionales. No, entonces fue una... qué sé yo, me acuerdo, fue maravilloso, esos 10 años de Telefe fueron maravillosos, nunca entendí por qué me ofrecieron eso. Yo era el productor general, el productor ejecutivo de Video Match, estaba en Ideas del Sur con Marcelo, habíamos fundado, nunca entendí. Yo ya había renunciado a Ideas del Sur porque Marcelo quería ser una gran productora y yo no quería tener 350 y estar todo el día pensando para mantener el trabajo de 350, porque es laburo creativo, viste, te va mal y a veces tenés que dejar gente, y era una responsabilidad, una culpa muy grande que sentía. Y como yo soy, como cuando a ella le dijeron, vos escribís, no, vos escribís, no, yo lo mismo, todo al revés.
Me acuerdo que me llamaron y me dice, ¿sabes por qué te llamo? Sí, porque sé que se va a ir Gustavo Yankelevich, que fue el que hizo de la década del 90 un exitoso Telefe. Sé que se va a ir Gustavo y están buscando a alguien. Y seguramente mucha gente les dijo que no. Le digo, yo cara dura total. Ya el tipo ya le cayó mal lo que dije, así que yo estoy. Total, no tengo nada que perder. Y el tipo me miró así 2 segundos con cara de decir, es un agrandado, ¿quién se cree que es? Dice, me gusta tu actitud, me dice. ¿Querés? Es esto, sí es verdad, dice. Yo un cara dura, no sabía absolutamente nada de programar ni nada, y así fue. Me dice, bueno, dale. Y lo único que hice fue llamar a Bernarda, que hablábamos una vez por semana, ya estaba en Washington, le digo, Bernie, yo firmo si vos venís. Porque generalmente cuando te nombran, tiene que haber una espalda, alguien que te banque. Lo acababa de comprar Telefónica, no conocía nada de nada, no conocía el mundo corporativo, no soy empresario, de lobbies no sabía nada. Le digo, mira, Bernie, esto creo que me lo ofrecieron para rajarme dentro de 3 meses para que vuelva alguien, qué sé yo. Si vos venís, creo que los dos, como somos así estamos medio locos, por ahí nos va bien. Y ella dice, dale, y Bernarda estuvo un año, y ahí ella también me motivó mucho, porque estuvo un año viniendo los lunes de Washington y se iba los jueves a Washington. Y me dice, bueno, esta está causada, esta está motivada, así que vamos para adelante. Y así se fue dando y nos fue muy bien, la verdad que... Y se pueden hacer cosas geniales porque las corporaciones algo bueno tienen. Si vos en el voto online le das que no da rojo el número, no molestan. Claro. Y más Telefónica no era el negocio de ellos, por lo tanto nosotros empezamos a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Pero sí habían otras cosas, porque Claudio dice, no sabía, Claudio en ese momento era uno de los principales, bueno, creo que el principal productor de la televisión argentina, y no es cierto que no sabía de televisión o de programar. La verdad que tenía mucha intuición, es la verdad. Y conocía de televisión. Yo me pasé como los primeros meses, digamos, escuchándolo. Tuve la prudencia de no empezar a opinar desde el vamos sin saber de qué se trataba. Y Claudio sí me devolvía conceptos importantes, y ahí volvemos al principio de la charla. Creo que básicamente lo que te da la universidad, una formación universitaria, es eso, la posibilidad de aprender sobre lo que no sabes, ¿no? Seguir aprendiendo y poder tener criterios como mucho más globales y totalizadores sobre un problema o sobre una determinada realidad. Con lo cual, creo que fue eso. Nosotros no teníamos la experiencia que se requería, pero sí teníamos, pero lo digo desde la humildad, ¿no? Teníamos la actitud y sobre todo como las ganas o las herramientas para aprender, que me parece que es lo fundamental en este momento que te puede enseñar la universidad, porque la mayor parte de los conocimientos que hoy recibe cualquiera son conocimientos que quedan casi obsoletos en un futuro muy cercano. Lo único que te puede realmente servir es esta capacidad de borrar los discos rígidos, seguir aprendiendo y ser capaz de quedarte con lo que sirve e incorporar los conceptos nuevos. Y eso sí lo tenía Claudio. En ese escenario, bueno, con los egos y la mar en coche, la problemática más grande, ¿cuál era para armar una grilla? ¿Cuál era la búsqueda? ¿Había un mandato? ¿Te podías jugar con libertad? No, cero. Yo creo que era el éxito. Finalmente, cuando Claudio toma la dirección artística, Telefe venía de 10 años de éxito. Entonces, más allá de indicaciones puntuales, lo que no podías era chocar... Claro, chocar el avión. El desafío era vuelo. Mantener el rating, no subirlo. No bajar, o sea, era rarísimo, porque generalmente a vos te llaman para hacer crecer algo. Y por eso para mí era todo muy raro. Entonces digo, bueno, mantener esto va a ser muy difícil. Teníamos del 1 a 1, con unos gastos, unas inversiones infernales, hiperproducciones, y justo nos agarró la crisis del 2001, o sea, se especificó todo. Digo, bueno, esta es la nuestra. En este mundo nos podemos manejar. Ahí se acomodó. Somos más artesanales. El déficit del canal era enorme. El déficit del canal era enorme, ¿viste? Y la verdad que yo creo que también, yo estuve 10 años antes de agarrar la dirección, conocía hasta el último del canal, y pasé por todos lados del canal, y yo me sentía como, sinceramente, lo digo desde como que era mío. Claro. Era mío, entraba a edición, entraba como casa, claro. Era mi casa, era mi hogar, mi segundo hogar. Y con Bernarda, en esta cosa de venir de otro palo y tener mucho trabajo en campo en la televisión, Bernie, creo que podemos hacer algo interesante, creo que podemos marcar algo distinto sin perder lo que ya es Telefe, ¿no? Sí. Y se dieron cosas interesantes, y confió mucha gente que tenía mucho prejuicio con la televisión, confió en nosotros y se sumó a venir a la televisión, que la odiaban directamente. Y la verdad que eso fue muy lindo.
Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Ambos son reconocidos por su trabajo inicialmente en Telefe, en el canal 360 y con su productora ON TV. Durante los 10 años al frente de Telefe, impulsaron ficciones con anclaje social como Montecristo, Vidas robadas, Resistiré, Ver para leer, Ser urbano y el ciclo de TV por la identidad que luego extenderían con TV por la inclusión y TV por la justicia. Perfiles en la UNDAB. Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Hay un momento en que empiezan a pensar en el tema de los contenidos más que en la señal, más que en el canal, como lo conocemos. Hay un clic en el momento de empezar a producir. Sí, fue rápido. Creo que la crisis y con nuestras deformaciones profesionales lo que nos llevó rápidamente era a pensar el concepto de pantalla. Pensar que cuando nosotros empezamos en Telefe era una pantalla, era un pum para arriba en un país que se caía a pedazos. Entonces era una pantalla que realmente cada vez era más distorsionada con respecto a la propia realidad. Y eso nos empezamos a dar cuenta de cómo adaptábamos esa pantalla. Viste que siempre hay teorías que dice que cuando la gente está mal, quiere ver cosas livianas. Nosotros comprobamos que no, y cuando te volvés un enfermo como nosotros en esa época, a partir de los números de rating prácticamente puedes hacer una radiografía de la sociedad que estás viviendo y de todos los movimientos y los estados anímicos colectivos, ¿no? Porque creo que el principal desafío de un programador es justamente poder captar esto, los estados anímicos colectivos en un momento determinado, y que son muy cambiantes, porque lo que es hoy no puede ser no dentro de una semana o un mes o 3 meses. Y la crisis fue tan grande que la verdad fue un efecto catástrofe. Viste que las sociedades salen distintas cuando tienen un terremoto, cuando sufren una catástrofe. Y eso un poco pasó en la realidad argentina, que el espectador argentino empezó a querer, bueno, el espectador, no el ciudadano, no traducido en espectador, intentó querer entender qué había pasado con ese mundo que de repente había desaparecido, porque eso sí era una crisis real. Y habíamos pasado del menemismo que había vendido una Argentina del primer mundo a una Argentina completamente empobrecida que se caía a pedazos, con un corralito y con un producto bruto que no existía y que éramos menos que Ecuador. Y además al borde del estallido social, ¿no? Además, los muertos. Y eso sí cambió la cabeza de los argentinos. Y creo que esa fue como una de nuestras mayores virtudes en ese momento, porque no lo hicimos para mantener el rating, lo hicimos básicamente para devolverle a la gente una televisión desde otro lugar. Eso sí nos preocupaba, una pantalla que realmente los representara. ¿Qué marcas en la programación de ahí te acordás que son fuertes de esa época? Los simuladores. Resistiré. Volvimos a instaurar los unitarios, me acuerdo, con tiempo final en la televisión, que no se hacían por una cuestión, no sé por qué no se hacían. Los documentales. Los documentales. Lo bueno era que, increíblemente, debe ser la suerte de cuando arrancás, todo iba funcionando, y aparte esa cosa de sentíamos, como Bernarda decía en una entrevista el otro día, que la gente quería saber qué nos había pasado a los argentinos para llegar a los 39 muertos en democracia en la Plaza de Mayo. Y ahí fuimos a buscar documentales que ya estaban hechos, que habíamos visto en el cable, qué sé yo, y los poníamos en el prime time de Telefe y hacía 25 puntos. Y digo, bueno, acá hay algo que está cambiando del otro lado. Entonces eso nos dio mucho coraje para seguir haciendo cosas. Resistiré, los documentales, los unitarios, Montecristo, donde el tema de los derechos humanos estaba como de alguna manera dando vuelta todo el tiempo. Hicimos programas periodísticos desde otro programas lugar. periodísticos desde otra mirada. Hicimos, por ejemplo, Ver para leer con Juan Sasturain, traer a una escritora a conducir un programa en Telefera, y la verdad que la idea nuestra era hacer un programa para la gente, no para los que ya saben y los que leen y tienen el placer de leer, sino para la gente que no lee. Y fue uno de los proyectos que hicimos más lindos, porque los mails que recibíamos de la gente yo nunca agarré un libro, y desde que veo el programa
y vos los veías a los mails con falta de ortografía, sí, o con cosas, y eso era lo que queríamos, y lo logramos. Y un programa que haga 7, 8 puntos, que hoy 7, 8 puntos todos festejan, y hacíamos ese rating. Y hicimos también un concurso de cortos para fomentar lo audiovisual. Hicimos casi 4, 5 temporadas, y Juliette Binoche fue presidente de uno, ¿viste? Nos dimos todos los gustos del palo de donde veníamos nosotros. Claro, yo estaba mucho más ligado al teatro y a la música y al cine, y ella también. Entonces, poder convocar a Walter Salles, dice, ¿puede ser? Y él veía, y la verdad que fue algo muy muy lindo, y aparte manteniendo el rating, porque tampoco éramos talibanes en el sentido de decir, che, vamos a hacer esto, no. Sí, sí. Nosotros entendemos que también la televisión tiene que ser fundamentalmente, de cualquier tema que toques, el tema de los desaparecidos, tenés que contar una historia, una acción que te lleve hacia adelante y entretenida. No perderle el miedo al concepto de entretenido, sino es una bajada de línea, un panfleto que no sirve para nada. Amigable con el otro, ¿no? Obvio. Porque ahí hay una cosa que dice Bernarda. A mí me tocó estar en Radio Nacional en 2002, en esa dirección de una radio también complicada en esos años, y la cultura parece que fue para muchos la tabla de salvación anímica. Aparecen todas estas salitas de lo que conocimos como off corrientes, esos lugares, viejos galpones recuperados, donde uno podía ir a descargar, va a ser una suerte de catarsis intercambiando, ¿no? con ese esfuerzo. Es valioso. Lo que me acuerdo, cuando nombraste Resistiré, me acuerdo que andaba por la calle Maipú y Florida, para salir de la zona ahí de Radio Nacional, y había afiches enormes. Lo primero que pensé es esa imagen de resistir a esa realidad tan oprobiosa, no tan penosa. Creo que cuando alguien sugirió el título, dijimos, hay que resistir, sí, es el momento de resistir. Y aparte, fue un año que en la crisis nosotros decidimos, por una cuestión, digamos, por cómo somos nosotros, el directorio obviamente quería, como todos los canales, echar gente, y Bernarda en un directorio les dijo, porque sabe mucho, la que sabe más de todo esto es ella, le dijo al presidente de la compañía, le digo, mira, nosotros estamos dispuestos a planchar un poco la programación, pero no dejemos a la gente afuera, porque si dejamos a gente afuera, nos vamos nosotros también. Y aparte, el capital de gente que tiene Telefe es tan importante que cuando esto se dé vuelta, vamos a estar preparados para primerear. Claro. Canal 13 Canal 9 había echado mucha gente, y bueno, en el 2002, 2003, cuando ya se empezó... En el 2003, cuando hicimos Resistiré, que lo sacamos en enero, sabíamos que teníamos una bala. De plata. Que era esa, y que no nos podíamos equivocar. Y por suerte nos salió bien, y pasó eso. Éramos el mejor canal preparado como para pegar el salto, porque la Argentina se había congelado, una foto que era imposible. Entonces, sí especulamos que apenas viniera un poco de reactivación, digamos, el salto iba a ser muy grande, y eso fue efectivamente lo que pasó en la televisión y en la economía, ¿no? Perfiles en la UNDAB. Edición: Diego Aguilera. Operación técnica: Lautaro Federico Amra. Producción: Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución: Paula Maitía. Idea y conducción: Mario Giorgi. Perfiles en la UNDAB. Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Me vengo imaginariamente, pero me vengo a este tiempo, ¿no? Lo que le pasa hoy al sector PYME, cambiando abruptamente de tema, preparar un obrero calificado, lo mismo, dejarlo crecer y tener que correr el riesgo de tener que despedirlo porque los recursos ahora son escasos, ¿no? La tarifa, los aumentos, lo que está pasando en Argentina en este tiempo, es eso, no es esa. O te lo agravo, porque el Estado, por ejemplo, lo hizo sin necesidad de hacerlo. Entonces, finalmente, en esta ola de despidos, vos borraste, por ejemplo, la memoria institucional de una serie de cosas que no las rescatás nunca más, ¿no? Que son los tipos que saben cómo se hacen determinadas cosas, o el aporte valioso en la mirada distinta. Y en esa construcción colectiva que es un canal de televisión, porque en definitiva hay un mando, pero de todas maneras cada uno tiene que poner su granito de arena, me parece que un quiebre de esta característica es fatal, ¿no? Es entregarle a los perros la dignidad, ¿no? Pero hay un momento donde nace, ahí hay un atisbo de una búsqueda distinta. Después
Después están todas las series de televisión por tantas cosas, ¿no? A veces me trato de recordarlas, pero son iniciativas no solamente novedosas, sino también con un compromiso social. Por ejemplo, en el caso de Bernarda yo lo tengo más claro desde el punto de vista ideológico institucional, definido, compartido incluso desde ese punto de vista. No sé cómo entra el Villarroel allí. Yo vengo de un padre donde la política era diálogo, era algo común en mi casa, y aparte esto de que te decía que lo acompañaba a todos lados, incluso lo acompañaba a almorzar con tipos grosos de la política de ese momento, tipos de la cultura, y la verdad que yo soy bastante ecléctico en la formación. Yo estudié mucha música cuando era joven, teatro, dramaturgia, y después dije me voy a estructurar un poco y estudié sociología, porque en ese momento no existía ciencias de la comunicación en el 83, y no sé quién me dijo, andá sociología. Y me encantó sociología, es una carrera que me gustaría. Yo siempre digo que las carreras hay que estudiarlas después de vivir 5 años, de vivir vida, ¿no? Porque a los 18 años agarrar a Gramsci, ¿viste? Es difícil entenderlo un poquito. Hay que hacer un proceso de actualización. Claro, ¿viste? O leer a Max Weber, o el suicidio de Durkheim, ¿viste? Vos decís, bueno, qué sé yo, vamos a probar. Pero yo siempre digo que las facultades humanísticas siempre hay que llegar con vida. Y me dan ganas de volver a estudiar otra carrera, no al nivel de con notas y todo eso, pero yo soy una especie de cóctel de muchos inputs que tienen que ver fundamentalmente con lo artístico, el teatro. Mi viejo, yo nunca vi una película de infantil, por ejemplo. Mi viejo me llevaba a los 12, 13 años a ver a Tarkovsky o a qué sé yo, a Nikita Michalkov, y yo por eso arrancamos hoy con el pedido de un analista, ¿entendés? La única que vi fue Bambi, no me gustó, y con mi hija que tiene hoy 12 años, sí me vi todas las de Pixar y todas esas, que están buenísimas, pero qué sé yo, tengo una formación bastante adulta desde chico en términos de lo artístico, ¿no? Y en términos de lo político. En mi casa venían políticos, venían todos, y la verdad que era muy apasionante, muy aventurera la vida del periodista. Bueno, mi viejo, él no se definía periodista, él decía, soy un cronista, ¿no? Y me recordaba cuando tenía que hacer una nota con el ERP y cómo lo llevaban tapado y qué sé yo, con los montoneros. Ese es un momento, yo lo agarré tardíamente, pero es un momento de gran construcción de la profesión, que comparado hoy, perdón que haga paréntesis, pero comparado hoy, cuando vos ves que un pibe tiene 200 palabras nada más para hacer una entrevista en la calle, y ver estos muchachos con esa formación y con ese riesgo, poniendo la vida en juego, da como cierta ternura la pobreza que tenemos y la necesidad de cómo llegamos, ¿no? y cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a eso? Perdón, pero me parece que vale la pena destacarlo. Y yo cuando mi viejo falleció, yo lo primero que fue que él andaba siempre con un maletín, y siempre lo que me quedé es el maletín, ¿no? Que eran cartas, por ejemplo, tengo una carta de Perón, y él no era peronista, aparte era más, sería radical alfonsinista, si querés, pero siempre del lado del campo nacional y popular, y tengo cartas de Perón, de Balbín, de tipo de los grandes, de los grosos de esa época, ¿viste? Y me guardé eso, y cada vez que lo extraño leo esas cosas, ¿no? Sergio, gracias, le decía Perón, porque era muy ecuánime, ¿viste? Mi viejo no ponía esta cosa de, ¿viste? Hoy el periodista está igual en el mismo nivel que el entrevistado. Sí, o más a veces. Más te diría, te critica, te pregunta y te dice, no tenés que pensar eso. Claro. ¿Viste? Hace unos días murió Ongaro y veía una entrevista que pasamos un pedacito que justamente se la había hecho el padre Claudio Sergio Villarroel, y me llamaron la atención dos cosas. Una, obviamente, el profesionalismo, las preguntas escuetas, direccionadas, precisas, ¿no? Porque lo importante es la palabra del otro. Y la segunda era Ongaro, que con un micrófono hablaba como que estuviera en un acto público, ¿no? Arengaba, porque claro, había muchas menos posibilidades de todo, ¿no? Claro. Los espacios eran más reducidos, entonces sí, un líder sindical tenía que hablarle a aprovechar cualquier espacio, aunque fuera mediático, y los periodistas también eran muy pocos los que aparecían, ¿no? Me parece que, por un lado, esta democratización de los medios, democratización en el sentido no justamente de la propiedad, sino de la cantidad y las posibilidades, por un lado han dado una serie de posibilidades, y por otro lado ha sumergido todo en una chatura intelectual muy importante, porque es muy fácil acceder, ¿no? Claro, sí, es cierto. Bueno, me metí yo mismo en la laguna esta que bien describe Bernarda, pero está. Ahí en esa búsqueda, una temática social profunda,
que no pierde esto que decía Claudio de tener esa cuestión amigable con el televidente y de hacerlo entretenido, pero dejar de un saldo de un mensaje. Muy trabajado esto. Porque todo depende desde dónde pensás los medios. Una cosa es que pienses los medios desde hacer un medio exitoso y no importa con qué, que pienses los medios solo como una cuestión individualista, que eso se piensa mucho de construcción, digamos, de tu propia carrera o tu fama. Otra cosa es pensar los medios como una función social que también tienen, más allá de los medios entretenidos. Y para hacer eso me parece que es muy importante leer más allá de tus propios intereses, leer qué te está diciendo la sociedad. Y cuando vos hablabas de esta televisión yo creo que no éramos tan conscientes, pero sí en su momento pensamos cada proyecto, y creo que cuando fuimos con televisión por la identidad, fuimos a un problema que no se había resuelto en Argentina en términos de imagen, que era la identidad. Por primera vez pusimos en la televisión historias sobre desaparecidos y sobre nietos apropiados. Cuando hicimos televisión por la inclusión, pensamos, bueno, ¿cuál es la etapa que sigue? Fuimos a la historia. Ahora lo importante es ver cómo seguimos, y cómo seguimos es cómo se hace una sociedad inclusiva, etcétera, etcétera. Cuando fuimos a televisión por la justicia, Santos y Pecadores, era uno de los grandes problemas, una de las grandes deudas de esta sociedad. Visionarios en eso, con todo lo que está pasando ahora. Te digo, hoy ves los capítulos y tenés un juez, tiene cada nombre el juez, cada capítulo tiene el nombre de un juez. Yo digo que hemos sido, más allá de todo, bien o mal, muchas veces pensando mal, pero nos hemos tomado el trabajo de intentar más o menos pensar medios y la realidad que nos rodea. No siempre nos ha salido bien, obvio. Ahora, para llegar a ese camino, que tiene cierta independencia, obviamente, porque además hay que buscar después la pantalla y demás. ¿Cuál es la secuencia que se corresponde con el personal a quien le das esa responsabilidad? ¿Qué director, qué guionista? ¿Cómo se busca eso? Porque estás hablando de un negocio a futuro, digamos. ¿Tenés la certeza de cómo va a andar eso? ¿Cómo se hace ese trabajo? Mira, nosotros hemos trabajado con gente con la que hemos pensado que hemos tenido afinidades, y creo que una de las cosas es trabajar con la propia gente. Digamos, cuando vos crees mucho en un proyecto, que son formas distintas de hacer televisión, y por eso nuestra forma de televisión hoy es muy complicada en la Argentina de hoy, porque hay muy pocos espacios. Cuando intentás hacer esos proyectos, no podés dejar de hacerlo sin involucrarte muchísimo. Mira, el primer guión de televisión por la inclusión por la identidad, fue un guión que se escribió 7 veces. Porque además era el primero de esta serie y no le encontrábamos el tono. Y no queríamos hacer un panfleto y no sabíamos desde dónde contar la historia. Y finalmente después nos dimos cuenta que la mejor forma era contar la historia desde la emoción. Aunque obviamente la metimos en un contexto político, pero había que contarla desde la emoción. Todo eso es una búsqueda permanente, es una búsqueda creativa, porque no solo depende de poner contenidos distintos, sino también de contarlos de una forma distinta. Y ese es el desafío de la televisión, y es el desafío de cualquier actividad creativa. La innovación es una innovación completa, es una innovación narrativa, es una innovación visual, y temática. En la época de Telefe, nosotros convocamos a todos, gente por ahí que no había trabajado en televisión, y que, me acuerdo cuando hicimos Resistiré, la llamamos a Velati y Segade, que nunca habían escrito una tira, ¿no? Habían hecho Verdad Consecuencia, Vulnerables. Y también nos gusta jugar con eso, ¿no? De decirle a tipos que nunca... El productor es algo de eso, es detectar en el otro algo que tiene y que el tipo no lo sabe que tiene. Y cuando lo llamamos para hacer Resistiré, le dijimos, bueno, ¿les gusta? Le digas, sí, qué sé yo. Es una tira, le dijimos. No, pero nosotros no escribimos tira. Bueno, es la oportunidad. Hay que hacerla. Y fue realmente esta cosa de proponerle a tipos que están acostumbrados a hacer una cosa, a hacer otra y que les vaya bien. Siempre estuvimos al límite de todo, porque obviamente no todo te sale bien, pero sí arriesgar, porque aparte si sos un canal líder, te podés quedar achanchado y viene uno con 2 o 3 ideas y después para recuperar ese liderazgo, pero el liderazgo en términos de económicos o de rating, sino el liderazgo en términos, Telefe creo que tuvo un liderazgo conceptual durante 2000, no porque éramos nosotros, sino porque un montón de gente confió en ese proyecto, que era no dejar lo que le gusta a la mass media, digamos, a lo mainstream, pero en el medio se puede ir mechando cosas diferenciales que tienen elementos de cómo contar lo más mediático,
pero con otras temáticas. Y esto fue Televisión por la Identidad. Sí, ahora, a pesar de casi 30 y pico de años, más de 30 y pico de años de democracia, todavía esas historias tienen arraigados prejuicios en la sociedad. Por eso me parece que el tratamiento debe haber sido también delicado desde ese lugar, ¿no? Todavía tenemos discusión sobre el tema del derecho humano, el derecho a la identidad, a la justicia, el tema de la inclusión, vamos, ¿no? Todavía esto tiene una raigambre consolidada de rechazo en buena parte de la sociedad. Por eso el desafío era cómo llegar. Nosotros creo que en los distintos proyectos que hicimos siempre nos propusimos no hablarle a la gente que ya estaba convencida, porque eso no tiene sentido. Intentamos no hacer un producto fácil para la gente, por ejemplo, no pensamos como interlocutores los organismos de derechos humanos, salvo para ayudarlos en el caso de Abuelas de la Búsqueda, etcétera, etcétera, sino justamente hablarle a la gente que tiene más resistencias. Y creo que siempre le puedes hablar a la gente desde la sensibilidad. Cuando vos vas con un discurso ideológico rígido, ya el otro queda posicionado en el lugar de la defensa, ¿no? Lo mismo le pasa a uno de lo contrario, digamos, escucha determinadas cosas, escucha 3 palabras y decir no me interesa, y pasás a otro discurso. El problema es qué fibras humanas tocas para poder transmitir una historia, y a partir de ahí la gente abre la cabeza. Una de las mayores satisfacciones nuestras es cuando la gente nos decía, mis hijos no tenían ni idea y me sentaba a ver estos programas con ellos porque era una forma de explicarles la historia. Es cuando estos programas fueron a las bibliotecas nacionales del país y lo veían los chicos de los colegios primarios. Y eso sí es el desafío, ¿no? Cómo vos mismo no construís una barrera que impida la llegada al otro. Pero eso también se dio, y es porque también nosotros dirigíamos el canal, o sea, teníamos una productora, armamos una productora, laburamos con toda, teníamos la productora esta que hacíamos 1 por año, qué sé yo, y son decisiones políticas que tenés que tomar. No creo que ningún programador tome la decisión de poner un tema como Televisión por la Identidad o Montecristo. Te hubiera dicho, che, mejor no toques, hacelo a Montecristo, pero... Y eso era lo lindo que tenía, ¿no? Era lo lindo de ser muy honesto con lo que uno quería, muy honesto con la empresa que te daba la posibilidad de la libertad total para hacerlo. Nosotros, me acuerdo que en los directorios, por una cuestión de que somos bastante obsesivos, ni mostramos la programación. Decíamos novela de las 10, novela de las 12, magazine de las 15, y el presidente nos decía, después te contamos. Pero después ya a los 4 años de que nos iba bastante bien, ya estaba, y eso es dificilísimo, porque lo que vos decías de televisión eso lo hicimos cuando nos fuimos. Un garrón para convencer a programadores de que esas temáticas pueden funcionar y le pueden dar un perfil a la programación en general de cierto compromiso con algo de devolverle a la sociedad, que es muy difícil y nos costó mucho. De hecho, nos cuesta más que hacerlo, convencer a los programadores que pongan eso. Y ya estamos un poco, como estuvimos de los dos lados, un poco cansados de convencer a gente que por ahí no le interesa. Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Ambos son reconocidos por su trabajo inicialmente en Telefe, en el canal 360 y con su productora ON TV. Durante los 10 años al frente de Telefe impulsaron ficciones con anclaje social como Montecristo, Vidas robadas, Resistiré, Ver para leer, Ser urbano y el ciclo de TV por la identidad, que luego extenderían con TV por la inclusión y TV por la justicia. Con estos unitarios producidos por ON TV, retornaron a la producción de contenidos de corte social. Televisión por la Inclusión retrató en 13 capítulos historias relacionadas con las problemáticas sociales, conflictos relacionados con la exclusión, la discriminación, la desigualdad, la explotación y el acoso. Actualmente conducen por radio Detrás de lo que vemos por las 7:50, programa que comenzó en Radio del Plata, donde se desempeñaron también como gerentes artísticos de la programación. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.